Bueno, vamos a empezar esta segunda lección que lleva por título Las revoluciones científicas desde la teoría del cierre categórico. Y vamos a seguir este índice que tienen ustedes en pantalla. Primeramente vamos a introducir el problema y la confusión que arrastra en general el concepto de revolución científica. Luego vamos a hablar de una manera muy general del problema de la continuidad o la discontinuidad en la historia de la ciencia, y luego vamos a responder realmente al título de la lección, que es hacer una teoría de las revoluciones científicas desde la teoría del cierre categórico. Y entonces vamos en primer lugar a hacer una teoría de teorías, porque eso es un trámite obligado en nuestra metodología, y luego vamos a ver cómo la teoría del cierre categorial puede dar una alternativa a la idea de revoluciones científicas, puede reinterpretar desde sus presupuestos la idea de revoluciones científicas, tanto desde el punto de vista externo, como la constitución del campo de la ciencia, como desde el punto de vista interno, como el cambio de los principios de una ciencia ya existente. Bien, entonces con este programa vamos a empezar por el primer apartado. Y el primer apartado, pues sencillamente es introductorio, y lo vamos a intentar reducir lo posible. Sencillamente se trata de encarecer pues, de que el tema de las revoluciones científicas es uno de los temas más frecuentados en la historia y en la filosofía de la ciencia del último medio siglo, y uno de los temas que ha movido más bibliografía, sin duda. La idea de revolución científica es una idea ubicua en cualquier libro de historia y de filosofía de la ciencia, y que este asunto no es un asunto que pueda tratarse de un modo neutral o científico el mismo, como si se tratara de una discusión, diríamos, filológica, o de historia especializada, o de historia científica, o de historia positiva, sino que porque la idea de la revolución científica toma valores muy diferentes, pues dependiendo de la idea de ciencia que se tiene, de la idea de historia que se tiene, de la filosofía de la historia que se tiene. Por supuesto, toma valores muy distintos dependiendo de la idea acerca de la dinámica interna de las ciencias que se tiene, y también de la idea y también toma valores muy distintos dependiendo de la idea del papel de la ciencia en la historia. Y como todo esto son cuestiones filosóficas, pues entonces hace que esta discusión sea una discusión filosófica por los cuatro costados, y que tenga que ser abordada con una metodología. Luego, por otro lado, es importante también decir que la teoría del cierre categorial no está construida pensando en esta idea, realmente. Porque la idea de revolución para la teoría del cierre categorial, en un primer momento, solamente en un primer momento, puede parecer una idea de tipo social, sociológico, político, etcétera, etcétera, y que ha sido trasladada a las ciencias y que más bien quedaría incluida dentro de corrientes sociologistas o de sociohistoria o de historia sociológica de la ciencia. Y entonces por eso no parece en principio, ya digo en principio, una categoría propia de la historia nociológica, sino más bien una categoría propia de la historia sociológica. Y entonces por eso la teoría del cierre categorial, para su constitución y para su desarrollo, no necesitó para nada tratar de esta idea de una manera exhaustiva o directa o recta, aunque se refiera a ella esporádicamente, y ni el propio Bueno ni ninguno de los que han hecho nociología después pues han tratado esta idea realmente indirecto, para decirlo de manera de frente, ¿no? Y entonces lo que se trataría en esta lección es de ver si la idea de revolución científica puede reinterpretarse o reconstruirse desde la nociología del cierre categorial, y porque en esta lección no se trata tanto de negar el concepto de revolución científica como concepto pertinente en la interpretación histórica, no se trata de negarlo, sino que se trata de estudiar la estructura de esa idea tal como podría reconstruirse desde una filosofía y desde una historia de la ciencia materialista. Esto es una tarea pues, que sencillamente pues,
no está hecha pues, como otras muchas, ¿eh? Entonces se trata de intentarla aquí. Y es una tarea pues que, sin embargo, que les voy a decir que, bueno, aunque esto es una referencia biográfica que a lo mejor la consideren impertinente, pero no es una tarea difícil, porque la teoría del cierre categorial, puesta delante de este problema, por así decirlo, marcha sola. Es decir, que se pueda funcionar y salen las cosas, es decir, que le sobra potencia para reconstruir esta idea, para darla, para reorganizarla de acuerdo con sus principios, ¿eh? Y de esta manera, así, para entender sus límites, ¿eh? Y las trampas en las que están metidos los que la usan. Bien. Y eso es lo que vamos a intentar aquí. Otra cosa que quiero comentar en este primer apartado es lo de la cuestión de la confusión objetiva. Porque la idea de la revolución científica es una idea que, tal como está usada en la bibliografía, es muy confusa. Y es muy confusa, es una idea realmente equívoca, si hubiera que decirlo en dos palabras, porque está usada con sentidos tan diferentes y en muchas ocasiones tan antagónicos, que realmente rompen la estructura de la idea por dentro. Y entonces, como van a ver ustedes, espero que puedan ver al final, precisamente la teoría del cierre categorial tiene la potencia suficiente para reconstruirla y hacer de ella una idea presentable que tenga una estructura fuerte, y en donde se pueda usar con un sentido claro, unívoco y no sustancialista, sino con la forma de una idea funcional modulante, como vamos a ver. Bien, este es el intento por lo menos. Las posiciones en historia de la ciencia acerca de esta idea las hay para todos los gustos, desde los que pretenden que no hay idea, no hay revolución, como puede ser Sarton, como puede ser en general los medievalistas, Crombie, Gibbon, como pueda ser el propio Toulmin, desde sus posiciones de filosofía de la ciencia, pasando por los que suponen que solo hay una revolución científica, que es la revolución por antonomasia, la de los siglos XVI y XVII, la que coincide con la constitución del campo de la mecánica clásica, como por ejemplo Rupert Hall, y ya yendo a los que hablan de muchas revoluciones, pues como por ejemplo Kuhn, como por ejemplo Cohen, o como por ejemplo Roy Porter. Y lo más curioso y lo más interesante de esta confusión es que esta confusión no es ya una diafonía en el sentido de una multitud de posiciones irreconciliables, sino que incluso un solo autor es capaz de utilizar conceptos de revolución científica tan heterogéneos que uno realmente queda asombrado. Cómo pueden caber tantas cosas tan diversas, tan dispares y tan incluso antagónicas en un mismo libro, por decirlo así. Por ejemplo, Cohen es un caso, yo creo, límite. Cohen habla de 4 revoluciones. La primera, la de Newton. Es un libro de la revolución en la ciencia, muy conocido, en 1935. Lo digo porque este libro es un bestseller. La primera revolución es la de Newton. La segunda revolución es la de Lavoisier y Darwin. La tercera revolución es la de la física del siglo XX, de comienzos del siglo XX, la sustitución de la mecánica clásica por la cuántica y por la relatividad. Y la cuarta revolución es, después de la Segunda Guerra Mundial, la revolución de lo que se llama la gran ciencia, la bomba atómica, los antibióticos, el radar, la geología, etc. Y dice, pero esto es casi textual, Cohen, que es una autoridad en historia de la ciencia, vamos, que todo el mundo que se interese por leer mínimamente historia de la ciencia se tropieza al momento. Dice, la primera revolución es la de la experimentación, la observación y las matemáticas. La segunda revolución es la de Lavoisier y Darwin, es la que demuestra que se pueden desarrollar las ciencias no matemáticas. Y la tercera revolución, la de la mecánica cuántica, etc.,
su cambio más importante es la introducción de la teoría de la probabilidad. Y la cuarta, la de la bomba atómica, etcétera, etcétera, es la revolución que demuestra que la biología puede ser entendida como física y como química. O sea que tenemos aquí 4 ideas de revoluciones, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no tienen nada que ver una con la otra, porque es como decir, ¿a dónde vas? Manzanas traigo, porque es son conceptos completamente tan heterogéneos que entonces la pregunta cuando termina uno de leer esto es ¿y qué tienen que ver unas con las otras? Es decir, ¿qué tiene que ver la experimentación con que la biología pasa a ser entendida como física y química? Y Cohen, desde luego, no nos da por un lado está la constitución de un campo, el de la física, por otro lado son cambios internos en un campo ya constituido, como la relatividad, por otro lado son reestructuraciones, como la física atómica, por otro lado son puros desideratum, puros desiderata, es decir, el deseo de que la física se traga a la biología, y entonces es una cosa todo tan heterogénea, pues que aquí se ve y estoy citando una primera autoridad de libros que ya digo son universales. Por ejemplo, Roy Porter, en un libro de una obra de 1986, habla de una serie de revoluciones, 3. Primera, la de la física; segunda, la de la química, la Lavoisier, etcétera, etcétera; y tercera, la revolución darwinista. Y la revolución darwinista es una revolución porque cambia el lugar del hombre en la naturaleza y establece el conflicto entre ciencia y religión, etc. Pero ¿y qué tiene que ver esto con la mecánica de Newton, que es la primera revolución? Pues ni se sabe, ni se pregunta, ni se plantea. Entonces, lo que tratamos aquí de hacer es una idea que, insisto, que no que sea unívoca sustancial, pero que por lo menos tenga una estructura en donde luego se modula internamente y se pueda saber las diferentes acepciones de revolución científica que tienen que ver unas con otras, y por qué están ligadas en la misma idea, bajo el mismo rótulo de la misma idea. Eso es lo que pretendamos hacer. Y todo ello desde la perspectiva del materialismo, que ya digo, en principio es una perspectiva que por lo menos en su génesis no está pensada para tratar con esta idea, pero que luego cuando tiene que tratar, trata y da los rendimientos que ustedes mismos van a. El segundo tema que tenemos aquí es el problema de la continuidad o la discontinuidad en la historia de la ciencia. Y este es un problema generalísimo y que vamos a tratarlo, primero decir varias cosas en general, y luego hablar de las diferentes teorías que hay acerca de la primera revolución científica, porque es a propósito de la primera revolución científica donde este problema de la continuidad o discontinuidad ha sido planteado de un modo más directo y más extenso y más exhaustivo, ¿no? El problema de la continuidad o la discontinuidad, claro, tiene que ver con una idea que nosotros aquí no vamos a tratar detenidamente, que es la idea de continuidad y sus fuentes técnicas, científicas y tecnológicas. Porque la idea de continuidad tiene fuentes técnicas, como por ejemplo cuando se habla de bajo continuo en música, o de papel continuo, o de solución de continuidad. Tiene fuentes científicas, muchas, como cuando se habla de movimiento continuo, de cantidad continua, de fracción continua, de la hipótesis del continuo, de la proporción continua, de función continua, de espectro continuo. Tiene también aspectos tecnológicos, como cuando se habla de corriente continua, y tiene también aspectos, luego ya puramente un uso técnico-filosófico, como por ejemplo cuando se habla de principio de continuidad en Leibniz o cosas por el estilo. Y luego, aparte de todo, hay que darse cuenta también que, sin embargo, la idea de revolución no necesariamente exige la discontinuidad, puesto que, por ejemplo, se habla de revoluciones como la revolución demográfica, que en realidad está dada en un continuo, es más bien una inflexión, es un cambio de tendencia. Entonces todo esto hay que manejarlo toda la vez, a ver si somos capaces.
yo no puedo recorrer la estructura de esta idea ahora aquí, porque es bastante, exige mucha técnica filosófica por el medio, ¿no? Pero la discusión pertinente para esta lección, que es lo, ya digo, vamos siguiendo la melodía, lo que tenemos y dejando los armónicos, es la distinción entre una continuidad causal, genética, sustancial, y una continuidad estructural. Porque la continuidad sustancial, causal o genética está dada siempre, y en los procesos históricos no se puede negar. Es decir, quiero decir que la ciencia del siglo XVI tiene unos antecedentes en el XV, en el XIV, en el XIII, etc. Y causalmente porque sale de ahí, porque hay una línea una línea de procesos históricos continuos que es innegable, y por eso los medievalistas que niegan el concepto de la revolución, etcétera, etcétera, pues tienen su parte de razón, diría, en el sentido, porque si tomamos la continuidad en ese sentido causal es innegable que la hay. Es innegable que Galileo había leído, etcétera, porque eso no se puede negar. Pero cuando hablamos de una continuidad estructural, entonces estamos hablando de otra cosa, porque estamos nuevamente hablando de las figuras dialécticas, es decir, del momento en donde una estructura se reorganiza de algún modo, o una estructura o un conjunto de estructuras se reorganizan y dan lugar a una estructura nueva. Este asunto se ve con toda claridad en el caso del evolucionismo biológico. Evidentemente, desde el punto de vista causal, genético, sustancial, una especie nueva surge de unas especies precursoras, porque no tiene sentido la pregunta de si es primero el huevo o la gallina. Quiero decir que siempre hay organismos anteriores que se van reproduciendo, etcétera, etcétera. Esto es una cosa bastante difícil de explicar, porque sobre todo explicar con sencillez. El otro día mi hija de 7 años me la preguntaba que de dónde había salido el padre del primer hombre que era, y entonces claro, no es fácil darse cuenta exactamente de cómo son los procesos, porque además exigen mucha temporalidad, un tiempo muy largo, muy largo. Pero luego de hecho hablamos de especies diferentes, y cuando hablamos de especies diferentes es porque hay una reestructuración de las especies precursoras, o sea, que lo cual quiere decir que la continuidad causal sustancial no está negada con el salto estructural o la discontinuidad estructural. Y claro, cuando estamos hablando de los procesos históricos es exactamente lo mismo. Y aquí el proceso importante que se plantea es, como vamos a ver en esta lección, es cuáles son las especies precursoras de las ciencias prístinas. Es decir, las primeras ciencias que tienen detrás. Esa es la cuestión. En gran medida ese es el problema. Porque ahí hay una reorganización. Y luego, dentro de una ciencia ya en marcha, ¿puede haber una reorganización que permita hablar de revolución? No. Esa es la cuestión. Que tiene que ver una cosa con la otra. En realidad es el tema de esta lección, se lo estoy adelantando, y aunque de una manera provisional, es este que acabo de decir. Y entonces, a propósito de la revolución científica de los siglos XVI y XVII, hay teorías continuistas y discontinuistas, y vamos a verlas aquí, muy brevemente, para que vean en un ejemplo, pues la pluralidad de interpretaciones que hay también. He traído aquí dos transparentes que no se las... Opla, un segundo, que no están aquí. Que no se las he dado en esas fotocopias, porque son cosas muy sabidas y que están en cualquier libro. Esto es, y que lo único que quieren poner de manifiesto es lo siguiente, es que la primera revolución científica, la que culmina, diríamos, con la mecánica de Newton, tiene unos antecedentes
que van desde el siglo VI y antes, por no decir Aristóteles, pero vamos, desde el siglo VI en que se empieza ya a hacer interpretaciones heterodoxas de Aristóteles, de la física de Aristóteles, pues en la teoría de Filipón del poder cinético, en los comentarios de Grosseteste a la teoría del movimiento de Aristóteles, en las tablas alfonsinas, en los comentarios al Decaelo de Nicolás de Oresme, en las cuestiones sobre los 8 libros de física de Aristóteles. Son todo comentarios heterodoxos de la física de Aristóteles y de su teoría del movimiento inercial. Los comentarios de Johannes Miller también, etc. Todos estos antecedentes vienen desde el siglo VI hasta el siglo XV. Es lo que quiero llamarles la atención solamente en esta transparencia. Y en esta otra quiero llamarles la atención, también es lo mismo. Aquí estamos cogiendo desde 1530 el Commentariolus de Copérnico, que suele considerarse revolucionario, porque es la revolución copernicana por antonomasia, pasando por la Nueva Ciencia de Nicolás Tartaglia, Rético, el de Revolutionibus de Copérnico, publicado próximamente, como saben, La estructura del cuerpo humano de Vesalio, Comentarios de Domingo de Soto Aristóteles, la Nova de Tycho Brahe, que significaba ya que el mundo supralunar pues era corruptible, la defensa del copernicanismo de Origen, luego la filosofía de Giordano Bruno, las 3 leyes de Kepler, las de la astronomía nova en la primera y segunda leyes y el Harmonices Mundi, la tercera ley, las tablas rudolfinas, los diálogos de Galileo. Fíjense, 1530 y 1687, la fecha que todos sabemos de memoria, los principios de Newton, y todavía en 1758 reaparece el cometa Halley con los cálculos de Clairaut, y en 1838 es la primera observación del movimiento paraláctico, y en 1846 el descubrimiento de Neptuno, de acuerdo con los cálculos newtonianos de Adams y Leverrier. Aunque solo consideremos hasta Newton, desde Copérnico, el de Revolutionibus, 1543, ya ven que estamos hablando ahí de 140 años, y desde luego si vamos ya a Halley, a Leverrier, etc., es que vamos mucho más, ¿no? Todos estos dos cuadros solamente son para que se den cuenta de que la obra de Newton pues no aparece exabrupto, que hay toda una preparación anterior, desde luego la importancia de Kepler, de Copérnico, etcétera, de Galileo, pues es evidente, y que es un proceso largo y que con antecedentes incluso en la Edad Media, y que en versiones más o menos heterogéneas del aristotelismo, por lo menos en dudas acerca de la mecánica aristotélica, y que entonces los medievalistas, como por ejemplo Crombie o Digen, los partidarios de negar la revolución científica, tienen aquí materia sobrada donde agarrarse, porque realmente todas estas influencias causales se pueden seguir, son indudables, y entonces el problema es que como no tengas una idea, filosófica, acerca, esto es otra vez el índice general, como no tengas una idea filosófica, que es la que vamos a aprender aquí, acerca de lo que son las revoluciones, una teoría sobre las revoluciones, entonces la tendencia es más bien a negarlas, precisamente por ese causalismo que es... También quiero, aparte del medievalismo frente al modernismo, el descripcionismo, curiosamente, es decir, la teoría según la cual las verdades científicas son descripciones de la realidad, el descripcionismo es más tendente a negar la idea de revolución científica porque tiene más tendencia a tener una concepción de la historia de la ciencia acumulativa, es decir, de que sencillamente los descubrimientos se van acumulando y se van perfeccionando, etcétera, etcétera. Mientras que el teoreticismo, es decir, la teoría de que las ciencias son construcciones teóricas, es el que está más ligado al que más usa y abusa de la idea de revolución científica, porque ahí las verdades científicas son teorías y entonces más o menos se pueden cambiar unas por otras y entonces cada vez que se cambia hay una revolución. Esa es la cuestión. Y claro, la pregunta es, ¿y qué dice la teoría del cierre categorial o del materialismo filosófico
que niega el descripcionismo, que niega el teoreticismo, que tiene una teoría de la verdad circularista, etc. ¿Cómo queda la teoría de las revoluciones científicas desde esta perspectiva? Porque parece que, en principio, parece como que no, que es una teoría que no está contando con esto, ¿no? Que no está hecha contando con esto. Por supuesto, entonces, ya digo, sabemos que la creación de la nada es imposible y, por tanto, por cualquier movimiento histórico tiene que ser resultado de la transformación siempre relativa de un contexto previo, y la ruptura con ese precontexto nunca puede ser total. Y entonces, y además, por regla general, tendrá lugar en varias fases, no tendrá lugar de una sola vez, y en varios movimientos y en distintos ámbitos, y entonces todo esto relativiza mucho la teoría de la evolución científica. Por ejemplo, como digo, para los medievalistas, para Cromley, para Duhem, pues Cromley dice, por ejemplo, Roberto Roseteste, en el siglo XII, elaboró una explicación sistemática de la investigación experimental y una teoría que es la misma que la del método científico, es que tiene que haber una circularidad entre experiencia y teoría, entre teoría y experiencia, que la naturaleza es uniforme, que tiene que haber una lex parsimonia, etcétera, etcétera. Esto Roseteste lo está haciendo en el siglo XII. Pero es que esto, estos son cosas que podemos encontrar en la obra de Aristóteles. Es muy curioso que se suele presentar, una de las cosas que se suele hacer sistemáticamente en los libros de texto, sobre todo de enseñanzas medias más, pero también porque los de enseñanza media leen los libros de texto que se publican de otras cosas. Pero vamos, es un tópico reiterado hasta la saciedad, que la revolución de la mecánica del siglo XVI y XVII es una revolución científica porque supuso la invención del método científico. Es una cosa que aparece por todas partes. Y el método científico sería ese método que incluye experimentación, teoría, rectificación de las teorías por la experimentación, etc. Y yo me pregunto, y pregunto a los que mantienen esta tesis, y por eso estoy aquí con Cromley, y cuando Hiparco, en el siglo III a.C., está construyendo su teoría de los epiciclos a partir de las observaciones de los egipcios, de los babilonios, de los mesopotámicos, de los propios griegos, y está ajustando órbitas epicíclicas, etc. ¿Qué está haciendo? ¿En qué se diferencia esto que está haciendo Hiparco de lo que luego supuestamente hará Newton, que ni siquiera, o hará Copérnico, o hará Kepler? Realmente es lo mismo. Cambia la caja de herramientas. Kepler estaba funcionando con elipses, o se dio cuenta al final de que tenía que inducir elipses, pero el sistema es el mismo, son observaciones que en astronomía esférica son observaciones de ángulos y de tiempos, porque no hay otra cosa que se pueda observar, sencillamente, en esa astronomía pretelescópica. Ni siquiera en la astronomía telescópica posterior van a mejorar los goniómetros, van a mejorar los telescopios, van a mejorar los relojes, pero se siguen midiendo tiempos y ángulos. Entonces, quiero decir que Adams y Le Verrier, la observación del movimiento paraláctico es literalmente lo mismo. Ángulos, tiempos, lo único que con relojes y goniómetros más precisos, sencillamente. Entonces, ¿qué diferencia lo que hacían Adams, Le Verrier, lo que se hizo cuando se observó el movimiento paraláctico en el siglo XIX, con lo que hizo Hiparco? Pues yo puedo decir aquí con toda claridad, y realmente sin temor a equivocarme, desde el punto de vista nosiológico no hay diferencia, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. En cuanto a procedimientos, en cuanto a sistema procedimental, no estoy diciendo en cuanto a resultados, cuidado, es diferente, porque claro, Adams y Le Verrier partían de una ciencia ya constituida y Hiparco no, eso es distinto. Pero en cuanto a procedimientos, es decir, medir ángulos y tiempos y ajustar órbitas, eso es exactamente lo mismo. Es relojes, goniómetros y geometría. Pero eso ya lo tenemos en el sistema de Hiparco, en el sistema de Ptolomeo, en el de Copérnico. El sistema de Copérnico, la gente se olvida de que tenía casi tantos o más epiciclos que el de Ptolomeo.
porque es que si no, no hay manera de ajustar la tercera ley de Kepler. Eso aunque el sistema sea heliocéntrico. Entonces todo eso no hay que perderlo de vista. Lo digo porque toda esta historia se cuenta siempre muy deformada y parece que en el siglo XVII les vino el Espíritu Santo a ver y a comunicar, ¿no? A participar en el método científico, ¿sí? Cuando ese método, el método famoso de Popper de conjeturas y refutaciones, ¿sí? No es ya que esté en la ciencia griega, que está sin duda, ¿sí? Sino que es un método subgenérico, ¿sí? Porque es el método de ensayo-error y de condicionamiento operante de las conductas de todos los animales. ¿Sí? Bien, cosa que se olvida por completo, ¿eh? Y por tanto es una idea que en cuanto subgenérica es absorbente y no vale, y para la historia de la ciencia no vale de nada, sencillamente. Es una idea que bueno, que está ahí funcionando, pero que vamos, a beneficio de inventario completamente porque es tan genérica que no nos vale para caracterizar específicamente la ciencia. ¿Eh? Después de todo, el sujeto que está haciendo, que está buscando oro, o que está buscando a un criminal, o tantos otros contextos, procede por ensayo-error, elabora hipótesis y los ha comprobado, sin embargo eso no es una ciencia. Entonces, quiero decir que cuando Crombie dice, oiga, tengan ustedes cuidado porque aquí esto del método científico es muy anterior, es muy anterior a Galileo, a Kepler, a Descartes, etc. Esto de experimentar, de comprobar las experimentaciones, de ajustar, etc., esto es lo de siempre. No tiene ninguna... La novedad no puede estar ahí. Entonces quiero decir que en este sentido, estas críticas son, yo creo, que completamente ajustadas. Como también son ajustadas todas las críticas, todo un trabajo que hay hay un trabajo muy importante de Yates que se titula Giordano Bruno y la tradición hermética, es decir, la influencia de la tradición hermética en los orígenes de la ciencia también es una cosa también pues que cuando uno la lee, pues efectivamente hay nexos ahí causales, porque el origen de la ciencia tampoco es una cosa limpia, sino que surge de muchos contextos ideológicos muy extravagantes, algunos de ellos. Ahora, los teoreticistas, ¿cómo presentan esa revolución científica? Pues, por ejemplo, Coiré, que es uno de los Alexandre Coiré, ¿no? En los estudios galileanos y en la historia de la ciencia de San Agustín de Galileo, dice, la primera revolución científica supone la disolución de la idea de cosmos infinito, jerárquicamente ordenado, cualitativa y ontológicamente diferenciado, supone destruir el espacio de Aristóteles con sus lugares naturales, decir que no es uniforme, que no es isotrópico, y que por tanto a él no se le puede aplicar la geometría, supone todo este tipo de cuestiones, ¿no? Supone en general negar la física de Aristóteles y hacer una física experimental matemática. Bien. Esta manera de caracterizar la revolución científica, pues yo lo que se podría comentar de ella es que es muy general. Y es muy general sencillamente porque efectivamente la física científica, la mecánica clásica, nace en un contexto en que de alguna manera tiene que discutir y romper con la metafísica de Aristóteles en algunos puntos. Bien, de acuerdo. Pero eso no nos caracteriza más que negativamente el proceso. Está rompiéndose con esa metafísica, pero ¿qué más? Porque la experimentación estamos viendo, ya la había antes. La geometrización ya la había antes, toda la astronomía antigua está geometrizada. O sea que no está ahí el asunto. Bien. Bueno, vamos a ir rápidamente porque me tranquiliza el reloj y vamos a pasar al punto tercero.
teoría de teorías acerca de las revoluciones científicas. Ya saben ustedes que para la metodología del materialismo filosófico, cuando se hace una teoría filosófica acerca de algo, pues hace falta hacer una teoría de teorías antes. Y esto no es un trámite, sino que es una parte crítica interna del propio proceso, porque la teoría que nosotros vayamos a defender o a exponer tiene que estar siempre encuadrada polémicamente en el contexto de otras teorías. Y entonces, sobre la revolución científica, yo, después de manejar muchos materiales, etc., pues hemos hecho una clasificación de teorías, ¿sí?, que es muy exhaustiva y que no vamos a exponer aquí en toda su extensividad porque no hay tiempo, pero vamos a dar por lo menos un esbozo para que se den cuenta de que esta tarea está hecha, ¿sí?, y que tiene que procede, pues nada, de una manera, pues ya digo, aquí la maquinaria del cierre no hay más que dejarla rodar porque funciona sola, ¿sí? Cogemos los sentidos de ciencia, ciencia como saber hacer, ciencia como sistema deductivo, ciencia moderna, la ciencia del siglo XVI y XVII, y la ciencia en sentido ampliado, las ciencias humanas, y vamos recorriendo pues las diferentes posiciones y cogemos los diferentes modos de entender la revolución desde una perspectiva lógica, psicológica, sociológica, histórica, cultural, museológica, y los sales de todo. Estos rótulos son los para los que conocen la teoría, y para los que no la conocen, pues yo no voy a pararme porque si no me atasco aquí. Son las diferentes maneras de entender la ciencia. Esto lo tienen ustedes en el tomo primero del cierre. Son 2 o 3 páginas de leer. La ciencia como saber hacer, como técnica, la ciencia del Zapatero. La ciencia como sistema deductivo, la idea de ciencia que tuvo Aristóteles. La ciencia como sistema de un conjunto de proposiciones derivados de principios. La ciencia moderna, que es la física moderna, y toda la ciencia posterior. Y luego la ciencia ampliada, que es esta ciencia de las ciencias humanas de la que venimos hablando en la lección anterior. Y luego, estos enfoques de aquí, esto también nada, es teoría del cierre funcionando sola. Es las diferentes ideas de ciencia, la idea de ciencia que se tiene desde la lógica, desde la psicología de la ciencia, desde la sociología de la ciencia, desde la nosología, y en un enfoque histórico-cultural que meta la historia de la ciencia en el conjunto de la historia universal. Nosotros nos vamos a centrar solamente aquí, porque lo que vamos a hablar es de la ciencia moderna, es decir, de la ciencia en sentido estricto. Y entonces los otros cuadros de momento no los voy a comentar, pero ya digo, esto es una necesidad de seguir la melodía. Si viéramos los armónicos queda todo más bonito, suena mejor, pero tenemos que seguir, tenemos que atajar por aquí. Bien. Entonces, según en este cuadro se titula La clasificación sistemática de los diferentes sentidos de la idea de revolución científica. Y en este cuadro ya ven que hemos ya seleccionado solamente la fila que trata de la ciencia moderna. Y entonces, hablando de la ciencia moderna solamente, si la perspectiva que tenemos, si la idea de ciencia que tenemos es una idea lógico-formal, es decir, en realidad es la idea de Aristóteles, de algún modo, es la idea de que una ciencia es un sistema de proposiciones, un conjunto axiomatizado, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución científica suele aparecer definida como un cambio en los principios del sistema, en los axiomas del sistema. Cuando se cambian los axiomas, como los axiomas arrastran a todos los teoremas, pues entonces se considera que es una revolución. Si hay un cambio puntual en teoremas, no. Pero sí. Pero claro, eso supone que toda ciencia se podría axiomatizar, cosa que es mucho suponer. Y supone una manera completamente sui generis, restringida, de interpretar los principios de las ciencias de una manera logicista, formalista, como si fueran principios de un sistema formal. Cuando ya vimos en la conferencia de ayer por la tarde que los matemáticos, cuando tienen que ajustar principios, los ajustan como quieren, no tienen ningún problema, además, no se cortan lo más mínimo, lo cual quiere decir, en suma, que esos principios, por lo menos desde un punto de vista temporal, genético, no están al principio, sino que los ajustan cuando les apetece, viendo lo que pasa al ajustarlos. El enfoque psicológico es muy interesante y ha sido utilizado
ha sido utilizado por Kuhn a la hora de hablar de las revoluciones científicas, en la estructura de las revoluciones científicas. El enfoque psicológico, la revolución es como un cambio en la manera de pensar. Es algo así como una ambigüedad gestáltica que se resuelve, que salte. Es como esas ambigüedades gestálticas que ustedes conocen, pues qué sé yo, la suegra y la nuera, o el cubo sentado y el cubo colgado, o estas Dalí pintó muchos cuadros con ambigüedades gestálticas. Tiene uno muy bonito que les recuerdo aquí, les cito, que es el del mercado de los esclavos con desaparición del gusto de Voltaire. Un cuadro muy bonito que es un mercado de esclavos griego, en donde hay unas mojitas con toca muy simpáticas ahí, que cuando uno las mira de determinada manera, aparece el gusto de Voltaire. Entonces, de repente, por un proceso psicológico curioso, pues se cambia de perspectiva y se cambia de paradigma, ¿vale? Esto lo dice puntualmente así, textualmente, y poniendo estos ejemplos, no el de Dalí, porque para tanto no le da, el Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Y luego, el enfoque sociológico es el propiamente kuhniano, el propiamente kuhniano, porque aunque Kuhn pisa aquí pisa en los cuatro, porque eso es lo bonito es eso. Lo bonito es ver cómo pisan y están utilizando conceptos de revoluciones diferentes, cada uno de su padre y de su madre, que tienen ideas de ciencia detrás diferentes y que los usan todos a la vez y no les plantean ningún problema. Eso es lo interesante de este tema que tenemos aquí discutir. Bien, la revolución científica es el derrocamiento de una comunidad científica. Ese es el punto de vista sociológico, ¿no? Hay un grupo social que tiene el poder en la ciencia y hay otros grupos emergentes a la toma de poder. Y entonces, cuando logran un derrocamiento, es el concepto de revolución política trasladado a la sociología de la ciencia, ¿no? De los grupos científicos y los grupos de investigación. Aunque, como dice Kuhn, con bastante mala intención, un paradigma antiguo es derrocado cuando la generación de los que lo sostienen mueren todos. Ese sí es el juicio final. Entonces, ese es el concepto, es un concepto sociológico, porque son grupos sociales que no depende de la verdad ni de que tengan razón, no, depende de la potencia que tengan, de su implantación práctica, sociológica, política, económica, y entonces el que tenga más implantación, pues sencillamente se lleva pato al agua y entonces esto lo vemos nosotros muy típico, hombre, en filosofía y en todas las cuestiones ideológicas, pues el que tiene el mercado editorial más potente, pues es el que tiene más presencia o lo que sea, y entonces se convierte en moda, es moda estadística, etc. El concepto histórico-cultural es un concepto que también se ha utilizado y se toca muy constantemente, claro, como no puede ser de otra manera, porque es el que se pregunta por el papel de la ciencia en la historia. Y claro, es curioso, yo siempre cuando comienzo mi curso de Historia de la Ciencia en la facultad, siempre les comento a los alumnos, que son alumnos de filosofía, que nuestros colegas aquí de la Facultad de Historia tienen un montón de años de historia de mil cosas, del arte, de esto, del otro, más allá, pero no estudian historia de la ciencia. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que tienen la concepción de que para dar cuenta de la historia universal, la historia de la ciencia no hace falta, evidentemente, no es una cantidad que haya que tomar en consideración. Lo cual realmente no deja de ser sorprendente. Pero bueno, claro, para los que no tenemos esta visión, la importancia de la historia de la ciencia, la importancia de la ciencia en la historia sencillamente es que no se puede dar cuenta de la historia universal sin la ciencia. No se puede dar cuenta de la aparición de la filosofía, no se puede dar cuenta de toda la cultura helénica prácticamente, y desde luego de los 3 últimos o 4 últimos siglos no se podría ni hablar, si no hablamos de ciencia, porque es parte muy importante de lo que está pasando. Bien, entonces claro, hablar de revolución en ese sentido tiene el éxito asegurado, porque es decir, bueno,
a partir del siglo XVII y XVIII ocurrió la aparición de las ciencias, su proliferación, etcétera, etcétera, y esto ha producido cambios de escala de mucho orden en muchos aspectos económicos, políticos, sociales, etcétera. Y luego, por último, está el enfoque nociológico. Pero el enfoque nociológico tiene sus problemas, porque el enfoque nociológico, aunque aquí está metido así como está, en realidad la nociología o es descripcionista, o es teoreticista, o es adecuacionista, y puede ser circularista también. Desde el punto de vista circularista, que es el que nos interesa aquí, la propuesta que yo voy a hacer en esta lección es que el núcleo de la idea de revolución científica es la constitución de una ciencia nueva. El que aparezca una ciencia nueva, eso sí que es una revolución. Y una revolución que se puede llamar científica, porque ¿por qué no llamarla científica? Parece completamente lógico llamarla científica. Entonces, quiero decir, pero la importancia de esta tesis es que esta primera parte todo el mundo la suele conceder. Yo recuerdo en un congreso internacional donde hice una exposición sobre esta teoría, hasta aquí, ningún problema. La revolución científica es la aparición de una nueva ciencia, muy bien, la gente eso lo ve razonable. Pero la siguiente que sigue es cuando ya la gente se empieza a sentir incómoda, porque la siguiente es, entonces, la primera revolución científica tuvo lugar en Grecia, y entonces la gente ya se queda descolocada. Porque claro, la primera ciencia es la geometría que aparece en Grecia. Entonces, cuando se habla de la revolución del siglo XVI y XVII, eso ya es otra cosa. La primera, la que es importante por ser primera, es la de Grecia, que es la que conlleva la aparición de la filosofía, O sea, que es doblemente importante. Es doblemente importante. Porque después de todo, la segunda, la del siglo XVI y XVII, lo que lleva es la ruptura del bloque ciencia, teología, filosofía, que también es importante, pero no es tan importante como que aparezca la filosofía ex novo. Eso tiene muchísimo más peso. Entonces, esa segunda tesis es la que cuando uno la expone, la gente queda como diciendo, enloqueció. Porque todos sabíamos que la primera revolución era la del 16 y ahora viene este señor y la larga 2000 años atrás o lo que sea, ¿no? Entonces, bien. Pero es que eso no es ninguna extravagancia mía, se sigue literalmente. Es decir, si la revolución científica es la aparición de una ciencia, la primera ciencia que aparece es la geometría y esa es la primera revolución científica. Y esa es la que tiene una importancia, pues evidentemente, que podríamos decir inigualable, porque nunca, es como la aparición del primer estado, ¿no? Es decir, que nunca va a volver a pasar. El segundo estado ya será inducido o lo que fuera, pero el primero es el que y ese es el que plantea el problema. Ese es el que plantea el problema, porque en la teoría de los estados, en la teoría política, el problema no es explicar la aparición de los estados secundarios, que son estados inducidos, sino es explicar la aparición de los estados prístinos. ¿Sabéis dónde está el problema? Bueno, y luego la otra, claro, esto es imposible, el reloj es implacable además. La otra, no puedo dejar de poner esta transparencia, en donde tienen ustedes un montón de nombres, y también aquí pensaron ustedes, bueno, es que este señor empezó aquí a poner nombres por poner, y no. Lo que ocurre es que, como ya les digo, porque ustedes ven aquí, Kuhn utiliza la teoría de los principios, Kuhn utiliza la teoría de la Gestalt, de las ambigüedades gestálticas. Kuhn utiliza la teoría de los paradigmas como grupos sociales. Kuhn habla de la importancia histórica de la primera revolución industrial. Todo lo hace Kuhn. No tiene ningún problema. Y lo mismo le pasa a Butterfield, a Herbert Butterfield, o a Rupert Hall, o a Cohen. Cohen, por supuesto, Cohen se apunta a todo. Y podrán ustedes decir, ¿esto es una ventaja? Bueno, bien, depende. Para los que tenemos otra concepción de la filosofía, es más bien la muestra de una debilidad. Es más bien la muestra de que están utilizando ideas tan heterogéneas y que utilizan la que quieren en cada momento. La que quieren en cada momento. Hay un ejemplo muy bonito, fíjense, que también muy interesante. Uno de los, cuando ustedes cogen una historia de la ciencia general,
Tatton, Sarton, Cid, Felipe Cid, Singer, pues qué sé yo, las que sean, ¿no? Hay un truco que hacen los historiadores de la química, que es, que empiezan por el paleolítico, entonces empiezan la química en el paleolítico, la física en el paleolítico, y utilizan esta idea de ciencia, la ciencia como saber hacer. Luego hablan de la geometría en Grecia, y utilizan la segunda idea de ciencia, la ciencia como sistema deductivo. Luego hablan de la revolución científica y utilizan la tercera. Y así todos ganando. Porque claro, si va uno cambiando la idea de ciencia conforme va haciendo la historia, pues entonces empieza la historia cuando quiere. Pero claro, es muy distinto hablar de la química en el paleolítico que de la química del Lavoisier. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Es decir, cuando nos conviene, se trata de un cambio de mentalidad. Cuando nos conviene, se trata de un cambio social. Cuando nos conviene, no, es que son principios que se cambian, en fin, nos ponemos logicistas, etc. Entonces, y yo, tengo ahí montones de páginas en donde pueden ustedes, les puedo asegurar, y aquí está la bibliografía y los años, de citas en donde se puede pillar a estos autores en cada una de estas ideas, donde no piensen que esto está inventado. Es decir, que se puede, si quieren un Cohen nociológico o si quieren un Cohen sociológico, yo lo tengo ahí en la carpeta. Si quieren un Merton histórico-cultural, lo tengo ahí, hay citas para todo. Lo cual demuestra la manera como se hace historia de la ciencia también, que es una manera tan blanda que realmente no hay ideas bien constituidas detrás, sino que sencillamente hay marañas ideológicas ahí que se utilizan de una manera... Claro, esto tiene muchas ventajas, porque el que está pisando todos los cuadros a la vez, pues no tiene más que moverse de un cuadro para otro cuando le interesa por las cuestiones que se estén discutiendo. En cambio, el que mantiene una idea de ciencia, pues tiene que sostenerla y ver cómo se modula de manera diferente o cómo varía internamente a sus propios parámetros. Aquí no hay parámetros. Porque ¿qué tiene que ver la ambigüedad gestáltica con la presencia social o con los principios de la lógica? Pues nada, nada, no tiene nada. Bien. Bueno, pues degollamos esta teoría de teorías y pasamos al último punto, que es en cierta medida el punto de llegada que es las revoluciones científicas de la teoría religiosa. Bien, y aquí hay dos cosas muy distintas. Y una de ellas es muy larga. Y que es la segunda. Vamos a ver. Desde la teoría de cierre categorial, yo creo que el propio circularismo nosológico lo que pide es considerar que el núcleo de la idea de revolución científica es la constitución del campo de una ciencia. Y que entonces, como digo, la primera revolución científica es la de Grecia, la segunda es la de la física, la tercera es la de la química, la cuarta la de la biología, más o menos, y así sucesivamente. Porque cuando se constituye una ciencia nueva, cuando será el cierre, realmente, cuando una ciencia cierra, curiosamente la teoría del cierre no está pensada para esto, pero está nucleada sobre el mismo problema, es decir, es cuando una ciencia cierra. Y aunque el proceso sea muy largo, como en la revolución de los 16 y 17, que íbamos desde Grosseteste, pero por lo menos desde Copérnico hasta Adams, Le Verrier, etcétera, etcétera, la teoría tiene la virtualidad de poder ponerle una fecha más precisa, de poder precisar más el momento del cierre. Concretamente, en el caso de la mecánica clásica, ese momento del cierre se puede precisar en los principios. Porque ahí es donde la mecánica celeste y la mecánica terrestre se unifican en torno a los mismos principios y todos los teoremas cuelgan de esos principios. Pero el problema es discutir el significado de los principios. Esa es la cuestión.
que eso es lo que es muy largo y muy difícil, y a ver lo que podemos explicar. Entonces, porque la constitución de una ciencia nueva tiene que ver el cierre, cuando es un cierre científico, no es un cierre técnico o artístico, lo que fuera, es un cierre científico, tiene que ver con que haya un sistema de teoremas con unos principios comunes. Eso lo dijimos antes y lo volvemos a repetir. Y ahí es el momento en donde, diríamos, se salta de género. Es decir, en el momento en el que está la metábasis, en el momento en el que las estructuras previas técnicas o lo que fuera se reorganizan de un modo que es claramente distinto. Ese es el asunto. Y entonces, ese es el concepto de revolución. Y entonces, ese proceso tiene lugar en Grecia con la geometría. Sin duda, los elementos de Euclides ya están cerrados. Es una geometría plana, cerrada, claramente. Hay un conjunto de teoremas con un conjunto de principios, y los principios ordenados en principios de las relaciones, de las operaciones, de los términos, eso es una pieza. La geometría cinemático-geométrica griega está ahí en una situación intermedia, porque ya no es la geometría aritmética babilónica en Egipto, pero todavía no tiene un cierre porque todavía la mecánica terrestre está por un lado, la mecánica celeste está por el otro, no hay unos principios unívocos y ni siquiera hay unos principios de la mecánica celeste claros. Bien. Pero está geometrizada, que eso ya es muy importante. Está geometrizada, lo cual quiere decir, aquí como con los estados prístinos, que no hay física sin geometría antes. Eso es muy importante, porque esa es la univocidad de la historia de la ciencia, es esa, que no hay física sin geometría antes. Entonces, la celeste es geométrica necesariamente, y la mecánica terrestre lo va a ser también, si está bien constituida. Porque al final las parábolas se tienen que ajustar a elipses, etc. Entonces, porque al final es la teoría de las cónicas lo que está detrás, que es una teoría unívoca. Entonces, esa es la primera revolución. Y esa revolución trae aparejada la revolución de la filosofía, porque la ciencia es el canon de la racionalidad filosófica, lo es todavía en Spinoza, que es un filósofo a la antigua, diríamos, que tiene todavía el canon geométrico. Aunque él lo use, bueno, de esa manera que lo usa, pero lo toma como canon. Todavía la tercera parte de la ética, cuando Spinoza habla de los afectos, son more geométrico, y dice, los tomaré como si fueran puntos y rectas y líneas. Eso lo dice en el prefacio de la tercera parte. Y está hablando de los afectos, de la envidia, del odio, etc. Y los toma como puntos y rectas. Entonces, ese canon de la geometría es el canon de la ciencia aristotélica, es el canon del bloque ciencia-filosofía hasta que se deshace. Y por eso tiene tanta importancia esta revolución, porque esta revolución no afecta solo a la geometría, que al fin y al cabo es una ciencia formal que podríamos decir es un poco autista, que podría mantenerse en su inmanencia, ¿no? sino que afecta como canon a la filosofía y a la teología, por supuesto. Y luego, la segunda revolución científica es la del 17, que es Newton. Es el cierre del campo de la mecánica clásica, la unificación de la mecánica celeste y de la mecánica terrestre. Y lo que trae aparejado, la resaca de esta revolución, es la ruptura del bloque ciencia, teología, filosofía. Ruptura de la que no se percibe Spinoza, pero de la que da cuenta Kant en la crítica de la razón. Esa es la novedad, diríamos, la importancia que tiene para los que vemos el asunto desde la historia de la filosofía. Yo también, reto, así como suena, reto a los historiadores de la filosofía que puedan explicar historia de la filosofía sin referirse a estos dos procesos. Es prácticamente imposible. Todo el interés que hay sobre el método científico en los siglos XVI y XVII, que lo hay,
porque hay una serie de Bacon, Descartes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese interés no es el interés por la aparición de un método que no existía antes, no, es el interés que va a terminar en la crítica de la razón pura, es el interés por saber qué está pasando cuando rompe ese bloque. O sea que es el modo de tematizar la ruptura del bloque ciencia-filosofía. No es porque se está inventando o teniendo noticia de un método nuevo, insólito, o sea, porque el método ya era más viejo que todo lo viejo que se pueda poner, porque ya digo, es un método subgenérico, sino que es el interés porque el bloque ciencia, teología, filosofía, que estaba unificado, porque la física, porque no había solución de continuidad entre la física y la metafísica en Aristóteles, era todo lo mismo. Era todo lo mismo. Sin embargo, ese bloque es el que se está rompiendo. Y entonces aparece un modo de proceder que es una ciencia natural, ya no formal, que es insólito, que resulta nuevo. Pero no resulta nuevo porque se experimente y porque se comprueben las experimentaciones o no. No, resulta nuevo porque cierra. Esa es la cuestión. Por el cierre, porque se emancipa. Porque se emancipa, eso es lo que dice Kant en la crítica, es decir, porque esto es distinto, eso ya no es metafísica, es otra cosa. Y Kant está explicando física newtoniana por la mañana y crítica a la razón pura por la tarde. Es decir, que es esa cuestión la que está ahí, esos son los criterios de interpretación. Y entonces la dificultad aquí mayor, bueno, y luego vienen las subsiguientes constituciones de los otros campos, etc. Y entonces la dificultad aquí mayor, y lo que es muy difícil de explicar con brevedad, es el siguiente punto: el cambio de principios de una ciencia existente interpretado como la reconstitución de su campo. Esto es un lío mayúsculo y vamos, yo insisto, les doy aquí, vamos, esto es como si se toca la novena sinfonía de Beethoven a flauta. Es la línea melódica nada más, porque no, es imposible. Pero cuando uno añade armónicos, vamos, les puedo decir que ajusta todo, vamos, va todo sobre la marcha, no hay ningún problema, rueda todo limpio. Aquí el problema es que hay que exponer la teoría de los principios de las ciencias tal como las entiende la teoría del cerebro. Y eso es muy difícil. Y es muy difícil porque es difícil exponerla con brevedad porque es una rectificación tan violenta del sentido común que no se logra en minutos. Tiene uno que llevársela a la cama muchas veces. El asunto es el siguiente: es que nosotros estamos, cuando hablamos de principios, pues los entendemos a la manera de la lógica y de las matemáticas, como algo que está puesto al comienzo, como algo que fuera evidente, etcétera, etcétera. Pero los principios para la teoría del cierre categorial no son principios en un sentido lógico, ni en un sentido formal, ni tampoco son postulados de un sistema hipotético deductivo. Porque para la teoría materialista los principios nosológicos pueden ser, y son siempre, conclusiones, realmente. Es decir, son resultados de largas cadenas de razonamientos, nunca son cosas evidentes que estén al comienzo. En muchas ocasiones son muy poco intuitivos, son completamente antiintuitivos. Y la prueba de que son antiintuitivos es que aparecen muy tardíamente en la historia, en el momento de constitución de la ciencia en sentido moderno. Por ejemplo, el primer principio de la mecánica, el principio de la inercia de Galileo, aparece muy tardíamente. Es completamente contrario al sentido común. Y supone echar por tierra pues todos los supuestos de la física de Aristóteles. Los principios no son tautologías tampoco. Por ejemplo, el principio cero de la termodinámica, aunque pueda parecer tautológico en ciertas formulaciones, sin embargo es un principio que supone la constitución de la transitividad de la temperatura y la definición del termómetro como relator. Y eso son cosas muy difíciles de conseguir, muy difíciles y muy tardías.
Por ejemplo, el principio de las proporciones constantes de Proust en química funciona como un principio de cierre de la química clásica porque diferencia las sustancias que son verdaderamente químicas, ya sean simples o compuestos, de lo que son mezclas, aleaciones o cosas que no son propiamente químicas porque se pueden mezclar en las proporciones en las que se quieran, y entonces caen fuera del ámbito de la química. Ese es un principio que dice, la química trata de lo que se combina en proporciones constantes, y lo que se combina en cualesquiera proporciones, eso no nos interesa, eso está fuera del campo. Es un principio de cierre. Los principios de las ciencias no son principios ontológicos, como los interpretan las diputaciones metafísicas, por ejemplo, Schwader. Por ejemplo, el principio de Hutton en geología, las condiciones del presente son las del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no son verdades ontológicas, porque no son verdades absolutas que se puedan probar, sino que son identidades que son necesarias y que se construyen porque si no desaparece el campo, sencillamente. Son principios no geológicos completamente. Y entonces, las ciencias distintas tienen principios distintos. Pueden tener incluso principios incompatibles entre sí. Y los principios no se pueden violar dentro de una ciencia. Todo lo que se hace dentro de esa ciencia tiene que estar respetando. Y esos principios son principios materiales porque no están dados al principio como la lógica o como aparecen en los sistemas axiomatizados, sino que son, insisto, son conclusiones a las que es necesario llegar. Y son conclusiones a las que solo se llega después de que hay varios teoremas. Eso es otra cuestión que nunca se insistirá bastante. Porque los principios son los que establecen el nexo entre los teoremas. Los principios son, si los teoremas son las invariantes de las transformaciones, los principios son las invariantes de los teoremas. Es otro nivel de invarianza que está por encima. Pero todo esto, claro, así dicho en dos palabras, pues ya sé que no se puede entender y se puede más o menos aproximar. Lo que sí es, hay que rectificar la idea de que los principios son postulados o principios o cosas que están al comienzo o cosas que o verdades evidentes, todas esas ideas hay que descartarlas completamente. No tienen sentido desde el punto de vista del materialismo. Por ejemplo, la norma de la evidencia para caracterizar a los principios es un criterio psicológico, eso no es nociología. La norma de que están al comienzo de un sistema axiomático es un criterio lógico, eso no es nociología. Y así sucesivamente. Entonces, si una vez que entendemos que los principios son eso, es decir, son las invarianzas de los teoremas, una vez que los principios son principios materiales porque comprometen el campo, comprometen su viabilidad, comprometen su estructura, una vez que entendemos eso, estamos dispuestos a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es que, fíjense, el siguiente paso es muy fácil de dar, y sale solo también, es que si la revolución científica es la constitución del campo de una nueva ciencia, podemos decir que cuando una ciencia necesita cambiar sus principios, se está volviendo a constituir. Eso es, sin más. Porque hace falta revisarla toda de arriba abajo, porque los principios afectan a todo. Y entonces es como si estuviéramos suspendiéndola y constituyéndola de nuevo. Realmente no es así, porque realmente estamos constituyéndola sobre los principios anteriores, en una rectificación de los principios anteriores. Y esto significa, esto tiene, para la historia de la ciencia, una cosa que yo quería comentar, que siempre me ha ocupado a mí mucho la cabeza, que es lo siguiente: significa que ocurre sobre todo cuando hablamos de relatividad y de mecánica cuántica. Yo me he preguntado muchas veces, y lo pregunto sin retórica, y me parece una pregunta importante para un historiador de la ciencia y para un geólogo. Es la siguiente pregunta: ¿es posible explicar y entender cabalmente la teoría de la relatividad sin exponer antes la teoría de Newton? Yo creo sinceramente que no.
Pero si la respuesta es que no, eso plantea un montón de problemas, porque entonces la historia de la ciencia está formando parte, es un constituyente de la inteligibilidad de la ciencia. Y entonces no se puede segregar, no se puede romper cuando se cambian los principios anteriores siguen actuando. Y son el punto de partida porque los nuevos suelen ser tan antiintuitivos, tan alejados del sentido común, etcétera, etcétera, que no se tiene acceso a ellos sin los antiguos. Y la prueba de que no se tiene acceso a ellos sin los antiguos es la propia historia de la disciplina. Y esto yo creo que plantea cuestiones nociológicas importantes sobre las que habría que volver. Y por último, porque la hora se nos echa encima, pero la última cuestión que yo quería comentar, y esto es todavía más difícil de entender, otro paso difícil que está aquí al final, es, hablamos del cambio de los principios. Y decimos, cuando hay un cambio de principios, por ejemplo la relatividad, estamos dando un vuelco de tal orden a todos los teoremas, que podemos, por analogía, por modulación interna, decir que de alguna manera la ciencia se está reconstituyendo y que por tanto estamos hablando de una revolución. Se está revolucionando internamente la ciencia. Sería el sentido interno de esta cosa. Ahora bien, este paso es muy importante, ¿no? Porque volvemos al asunto del acto y de la potencia de antes y de los peligros que están por todas partes de hipostasiar en el momento en que exponemos las teorías. Quiero terminar con estos párrafos, los voy a leer porque esto está, vamos, hilado. Vamos a ver. La interpretación de los principios de las ciencias de esta manera, como principios materiales, como las relaciones materiales mínimas que hacen posible la constitución de un campo científico, como las relaciones materiales mínimas que comprometen a todos los teoremas de ese campo, pues esto, cuando hablamos de ciencias constituidas, plantea el siguiente problema. Es que para el materialismo las ciencias tienen un campo de objetos materiales que pueden ser operados y transformados en unos y otros, ya lo hemos dicho, y que en el curso de esas transformaciones pues hay esas invariantes que son los teoremas y esas invariantes de invariantes que son los principios. Ahora bien, cuando nos ponemos en esta perspectiva, el cambio en los principios de una ciencia nunca puede quedar explicado desde la perspectiva no zoológica, que es la que estamos intentando aquí, apelando a la creatividad de un científico o a la libre proliferación de teorías, porque, y esto es lo que es complicado de entender, tiene que ir referido siempre a la aparición de nuevos operadores y relatores, y por tanto de nuevos términos del campo. Porque es la ampliación de un campo ya existente la que en ocasiones fuerza el cambio de los principios. Y fuerza el cambio de los principios para que estos principios se ajusten a las nuevas operaciones, a las nuevas relaciones y a los nuevos teoremas que surgen de esas operaciones de desarrollo. Por ejemplo, y es un ejemplo difícil, la sustitución de la mecánica clásica por la teoría de la relatividad, que es el ejemplo más limpio que tenemos de este proceso, tanto especial y luego general. Entonces, si lo vemos así, no habrá que verla como una ocurrencia que surge en un momento dado como pudiera haber surgido en otro porque apareció un genio. No habría que verla así. La revolución einsteiniana no sería la ocurrencia de cambiar unos principios por otros, de cambiar el principio de la independencia del espacio y del tiempo o de la constancia de la masa por otros principios, sino que la revolución de Einstein habría que verla, desde esta perspectiva, como el resultado de ampliar la mecánica de Newton, cuyo contexto original era el sistema solar, a los fenómenos de la electrodinámica. Entonces, sin restar ningún mérito a Einstein y a su genio, la ampliación de la electrodinámica ya venía exigiendo ajustes, por ejemplo, en las famosas ecuaciones de Lorentz, y ya venía mostrando anomalías. Y esas anomalías que estaban surgiendo en la electrodinámica
son la ampliación del campo de la mecánica y son los que exigen esa reestructuración. O sea que la reestructuración está exigida por motivos materiales de operaciones nuevas y de ampliación de campo de términos y de operaciones de relaciones. Y lo mismo ocurriría con la revolución de la física cuántica. Cuando se intentó ampliar la mecánica clásica al ámbito del átomo y de las partículas elementales, ocurrió lo mismo, porque la revolución de los principios entonces se aparece como la séptima parte emergida de un iceberg. Y lo que tiene el iceberg debajo, las otras estas 6 séptimas partes, son las nuevas operaciones y las nuevas relaciones de esos campos que están ampliándose y formándose. En el caso de la mecánica cuántica, los espectrofotómetros, los interferómetros, los tubos de vacío, las operaciones con los campos electromagnéticos, las operaciones con radiaciones ionizantes. Eso es lo que está revolucionando. Eso es lo que está revolucionando la disciplina. Por eso, fíjense que esto es materialismo puro y duro. Si en las ciencias los sujetos son sustituibles unos por otros, incluido Einstein, entonces, para el materialismo nosológico, las revoluciones que tienen lugar en los campos ya constituidos, que es esta última opción, tienen que ir referidas, en último término, a cambios tecnológicos, a la aparición de nuevos operadores y de nuevos relatores que amplían esos campos en unas direcciones que conducen a resultados imprevistos. Precisamente por eso. Pues eso es. Bien, pues si quieren comentar algo. Muy bien, David, claro, yo solo tengo que decir y no tengo que decir nada. Más que felicitarle, claro. Bueno, pues entonces si no hay nada, si no hay preguntas, pues ya hasta la tarde. Bueno, perdona, y esto del idealismo teoricista que... Eso es eso. Ese alegato contra la idealismo teoricista es esto último. Es decir, los principios no son principios teóricos. Porque el peligro de proponer esta teoría del 4-2 es que esta teoría sea mal interpretada. Entonces, bueno, pero al final entonces lo mismo, porque es el enfoque lógico, es cambiar unos principios por otros, etcétera, etcétera. Pero el cambio de los principios tiene detrás, es la punta de un iceberg que tiene detrás esos cambios en la estructura material del campo. Una cosa también, el otro día estuvo Carlos hablando del nuevo experimentalismo y hizo referencia a una reseña que yo hice de un tal Galison que hablaba precisamente de esta revolución de Einstein y yo ahí lo que decía es que el nuevo experimentalismo de Galison, por ejemplo, no alcanza un nivel nosológico. Y sin embargo hay que reconocerle, me parece, a esas corrientes muchas veces que desde un punto de vista histórico o a veces incluso sociológico, desde un enfoque histórico y sociológico y no nosológico, pueden reconstruir precisamente esa infraestructura de cambio tecnológico que es previa al cambio de los principios. Lo mismo ocurre en el estudio de la historia de la termodinámica. Me parece a mí que bastante mejor conseguido que el estudio de Galison de los telégrafos, etcétera. Pues Galison lo que hace es estudiar telégrafos y relojes y cómo eso afecta a la sincronía de Einstein y tal. Pues hay otros autores que estudian la termodinámica y cómo los motores con los que están manejándose Joule y Maxwell y toda esta gente son contextos determinantes claves para reorganizar el campo de la mecánica, ¿no? Sí, gracias, Lino. Sí, yo, vamos, lo que podría comentar, vamos, yo la impresión que tengo de esto de Galison exactamente la misma, es que efectivamente el que utiliza muchos criterios a la vez, pues en alguno acierta. Que en algún momento dice cosas que son razonables y que se pueden reinterpretar adecuadamente, ¿no? Pero claro, el concepto de experimentalismo, pues para la teoría del cierre es justo decir ya dónde quedó, que eso no se puede hablar así. Quiero decir que
porque eso es como, no sé, suena como arcaico realmente, ¿no? Sí. Entonces, ahora, los resultados los resultados de esa historia son esos mismos, es decir, es que es una historia que al final lo que está reivindicando es el componente técnico y tecnológico que hay detrás de las ciencias, y como ese componente es realmente, yo creo, salvo mejor opinión, que es el criterio más importante para la clasificación interna de las ciencias. Porque cuando uno coge, por ejemplo, la historia de la astronomía, ahí se ve clarísimo. Es decir, con telescopio, sin telescopio. Un telescopio óptico, la telescopía óptica frente a la interferometría, la telescopía radio, etcétera, etcétera. Con reloj mecánico, sin reloj mecánico. Es que ahí son puntos de corte completamente. ¿Sí? Y cada punto de corte tecnológico de esos supone un punto de inflexión en la marcha de la ciencia. ¿Sí? Pero eso es materialismo histórico. Yo tenía una cuestión, me ha impresionado tu conferencia, pero la última acepción de revolución científica, nosiológica, la que tiene que ver con el cambio interno, que es muy claro y muy vívido, pero no se podría reconducir a la constitución de una nueva categoría, por lo siguiente, porque si efectivamente hay que introducir nuevos operadores, nuevos relatores, nuevos términos al campo, etcétera, y los teoremas son nuevos también, eso es una nueva categoría, digamos, es decir, que es un nuevo campo. No, yo creo, hay una parte de la conferencia que son también los andamios que no se ven. Los andamios que no se ven de esta conferencia es un artículo de Gustavo Bueno sobre el modo de aparición de las nuevas disciplinas mediante 6 métodos que exponen en la bioética y un artículo de postura. Yo creo que en los ejemplos que tenemos buenos, como este de la mecánica, porque no tenemos demasiados ejemplos tampoco, cuando nos ponemos a la miseria. En los ejemplos que tenemos buenos, lo que se trata es de una ampliación del campo. Y esta ampliación es la que hace que no haya, porque si fuera como usted dice, habría un corte con el campo anterior. La mecánica newtoniana se sigue explicando en el bachiller y en las facultades de física y de ciencias, y no sé si será por casualidad, pero siempre se explica antes que la ley. Luego algo tendrá el vino cuando la bendicen. Quiere decir que ahí no se corta la mecánica einsteiniana, el grado de corte que tiene con la mecánica newtoniana es relativo. Yo no creo que se pueda decir que hay una... Es un caso particular, No, bueno, hay otro ejemplo que hemos tratado muchas veces, pero que yo creo antes de que... A mí me parece que sí, la observación de Íñigo es muy pertinente, parece que hay un cambio de categoría, pero es que la categoría es mucho más amplia, claro, es muy heterogénea. Y entonces, en este argumento de David, de que hay que contar con el anterior, yo el ejemplo que tenía en la cabeza, ahora que vamos, que lo discutimos muchas veces, y está en el CDC y demás, es en la química. Es decir, la verdadera revolución en la química es cuando aparecen los isótopos. Es cuando la tabla de Mendeleev empieza a quebrar completamente, porque bueno, no funciona ya, no funciona teóricamente porque en cada casilla resulta que hay varios elementos que no están definidos. Y entonces eso obliga a bajar a otra escala, que es la escala de lo que se llama física nuclear. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ha habido otra nueva categoría? No, porque la categoría antigua, abundando lo que dice David, si no se utiliza la química de Mendeleev, no hay nada que hacer ahí. Es decir, que los químicos están hablando de hidrógeno, vamos, exactamente igual, pero y entonces esto tiene un nombre, recordando el matemático de ayer, es el nombre de dialéctica, de desarrollo dialéctico del campo. El campo está dialécticamente desarrollado. Entonces el campo no está cerrado, sino que está enteramente en evolución, completamente. Y yo creo que el caso de los isótopos es muy parecido al caso del cuerpo negro, por ejemplo, donde aparecen completamente nuevas, y donde efectivamente hay que cambiar un principio que ayer lo explicaba muy bien Carlos Martín, lo explicaba muy bien.
cuando el átomo de Rutherford, pues aquello impugna completamente la teoría planetaria de Newton porque se marcha por otro lado completamente y produce la cuantización de las órbitas, etc. Y sin embargo, pues no se puede entender de lo otro, sino del otro lado. Yo creo que la continuidad histórica real no es una continuidad pues, puramente uniforme, reiterativa, tautológica, sino que el campo vivo va desarrollándose y va rompiéndose y dando lugar a otros campos, pero que incluyen al anterior como un caso particular. Claro. Sí, pero el caso particular, yo creo que no es caso particular. Esa noción de caso particular no, por una razón. tiene sus peligros. Aquí vuelvo a lo siguiente. Ayer precisamente el matemático hablaba de esto, español, ¿no? Sí. Cuando distinguía dentro de las matemáticas los casos de tener conjuntos a base de pertenencia, de X pequeña y X grande, y otros casos que además no hay pertenencia. Claro, cuando hablamos de caso particular estamos siempre pensando en la lógica porfiriana. Exactamente. Claro, pero cuando yo hablo de caso particular estoy pensando en otra lógica. Sí, y entonces, sobre todo... es una parte que está enteramente atributiva con respecto a las otras y considera a las otras. No, y sobre todo... el caso particular, es una parte. La palabra caso ya te remite a la lógica porfiriana, y no es esto. Y sobre todo yo creo que lo que no hay que perder de vista es que esa ciencia antigua, como puede ser Newton, esa ciencia antigua es la que está cercana a la escala organoléctrica, que es la escala a la que en última instancia hay que estar volviendo continuamente, ¿no? Entonces, por eso no es un caso más, es que es un caso especial. No, si el caso, ya digo que no lo utilizo yo, aquí el lenguaje es que no hay forma de decirlo. Yo estoy cada vez más pensando en los todos atributivos, que están completamente liquidados por la lógica de uno y la lógica tradicional. Está completamente. El otro día hablaba, no estaba aquí David, de ecualización, por ejemplo, ¿no? Ese concepto está completamente eclipsado y borrado precisamente por las operaciones de la lógica de proceso. ¿Claro? Porque se interpreta como reunión y como suma y no reunión. Y además, esto lo digo con las propias pruebas de Karma, por ejemplo, entonces, en donde la reunión está vinculada por Karma y por otros muchos, está vinculada a la alternativa y la trata como conjunción, y entonces la lógica de casos ahí está completamente frenada. Y es una de las razones, yo creo, de la esterilidad de la lógica de clase, de la lógica de Boole, y coste de la predicción matemática. Y coste que en este asunto yo tengo que cantar la palinodia retrospectivamente, puesto que yo intervine o invertí pues a lo mejor 3 años en tratar de demostrar, me parece que lo decimos ayer, la teoría de las lentes por medio de la lógica de clase. Estuvimos ahí con un físico, ¿verdad? Estuvimos pues casi 3 años, ¿verdad? Y no tuvimos absolutamente nada. Otro ejemplo, yo también empecé tratando de explicar los teoremas de dualidad de la generalidad proyectiva por medio de la dualidad de la álgebra. Totalmente imposible. Allí sí que yo no sabía si era debido a mi defecto cerebral o si era objetivamente imposible. Pero consultando unos con otros resulta que tan defecto tenía unos como yo, pero entonces es que es imposible. Entonces es imposible a través de la lógica de clase poder explicar las dualidades a pesar de que Cutirán la llama así. La dualidad Cutirán la llama así. Otro caso importante es el distinto, de menos profundidad. Pero es un caso que también yo lo ofrezco por si alguno quiere investigarlo, porque yo empecé y no lo terminé. Es la relación entre la termodinámica, concretamente la termodinámica en la idea del rendimiento de las máquinas de vapor, de la memoria de Carnot, una palabra, y después la teoría de la renta de Ricardo. Teniendo en cuenta que la teoría de la renta de Ricardo es 13 años o 14 anterior a la de Carnot. Entonces las fórmulas son las mismas, probablemente no ha habido la menor influencia de Carnot en Ricardo, ¿no? Las relaciones son distintas completamente, es decir, no, son cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si aplicas la lógica de booleana, pues son 2 ejemplos somosos enteramente de ecuaciones pues, que dependen de la estructura común, que seguramente no es esto.
imposible de decir una cosa a la otra. Y así sucesivamente. O sea que pues, yo digo para justificar el uso de la palabra caso. No es un caso particular, es una expresión realmente engañosa de la perspectiva.